Ya estamos por aquí, Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Víctor. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Con mucho, bueno, vamos a extrañar hoy a Ricardo, pero muchas gracias. Gracias a ti, Guadalupe. Víctor Ronquillo, buenas tardes, Víctor. Hola Julio, hola Guadalupe y también pues un saludo a todo el público que nos escucha y que nos sigue en esta mesa de seguridad. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la presencia y la participación de ambos. Vamos a seguir adelante con nuestra mesa de seguridad. Y bueno, hoy hay muchos temas que requieren una buena atención. Acabamos de platicar acerca de lo que acaba de pasar en Monterrey anoche y al final de este programa que, como les había comentado Guadalupe y Víctor, pidiéndole su anuencia para destinar la parte final, 20 minutitos finales del programa para atender esta serie de cosas que se han dado de expresiones políticas de toda índole. Pero Guadalupe, ¿qué opinas sobre lo que pasó? No tanto, bueno, no el hecho en sí, que me parece que es lamentable, que es una tragedia, que se requiere solidaridad, pero en términos políticos, el manejo que se está dando de unos y otros lados respecto a este tema, Guadalupe. Sí, es muy desagradable, por ejemplo, lo que acabas de mencionar sobre Lili Telles, lo que Emilio Álvarez y Casa y lo que Héctor de Mauleón acaban bueno, expresaron, ¿no? Queriendo pues, sacar raja política de una tragedia tremenda, ¿no? Fue una tormenta eléctrica y ráfagas de viento que nadie hubiera podido esperarlas, pues la colocación pues, de los afiches políticos, todo esto, eso puede pasar. Y realmente creo que es muy mezquino sacar raja política de la forma en que lo están haciendo algunas figuras políticas, ¿no? Independientemente de lo que se quiera ver, obviamente algunos quieren sacar raja política solidarizándose, pero esto es ya demasiado mezquino, ¿no? El querer acomodar lugar personajes que se dicen periodistas, que se dicen académicos, que supuestamente representan a una parte importante de la población en la política, en la escena política, refiriéndome a Lili Telles, que aprovecharon un momento y ahora pues realmente están haciendo un papel verdaderamente triste, desolador, pero bueno, también hay que entender una cosa, que pues vivimos momentos donde las redes sociales, donde los medios de comunicación hacen posible que cualquiera se mencione o diga lo que quiere decir. La cuestión con el MC sí también es un tema a discutir, pero no se debería de discutir en esta tragedia. El tema de MC, de Álvarez Maínez, de Samuel García, pues toda la dirigencia del MCI, lo que significa en Monterrey, en Nuevo León, sus vínculos con una vieja clase política, con la familia Salinas de Gortari, los Canavati, muchos apellidos salieron el día de ayer. No quiero hacer de esto, y quiero hacer algo muy claro. Cuando estoy hablando de esto, simplemente estoy hablando de un tema. La tragedia es una tragedia. El tener más de 100 heridos, muertos, 9, 10, no sé cuántos van a ser, porque pues los heridos luego mueren desafortunadamente. Es una tragedia tremenda. O sea, desde que vimos las, este, las las escenas, que haga un cosa que no haga, como lo acaba de decir, te parece muy, muy mezquino. Pero es interesante también analizar el tema del movimiento ciudadano, con el papel que está jugando Dante Delgado para seguir abonando a un negocio que es personal, que es un tipo que ha sabido manejar la política, ha sabido mantenerse, pero ya también eso nos muestra el MC como tal, hacer un análisis de lo que es el MC, hacer un análisis del movimiento ciudadano, sus vínculos con el sanismo, es muy importante, está manteniendo ese partido, ¿no? Más allá de las mezquindades de ciertos personajes, ¿no? Que porque no estás conmigo, estás ayudando a Claudia Sheinbaum, que muy probablemente hay un cálculo, claro, obviamente hay un cálculo de parte de Dante Legado. Me gustaría que en algún momento pudiéramos hacer un análisis más
más profundo de lo que significa el MC Dante Delgado y los vínculos con el salinismo, Luis Donaldo Colosio Riojas, Álvarez Maínez está ahí como una parte de una camarilla de amigos, ¿no? Pero también, pues todo el eslogan, toda la campaña en sí, que también me parece muy desagradable, ¿no? Me parece muy desagradable porque los problemas que hay en el país son importantes y este partido, más allá de quererse mantener, pues la superficialidad, y eso no estoy vinculando con la tragedia. Estoy solamente hablando de MC. Yo creo que me gustaría, Julio, que hiciéramos en un momento una aportación más clara, hablar un poco del tema del Luis Donaldo Colosio, que también es un tema que se está abriendo, que no se trata de abrir, pero aquí en Nuevo León, algunos personajes del Movimiento Ciudadano tienen mucho que decir sobre la política contemporánea en México. Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema? Desde luego, reitero, pues el accidente lamentable, la muerte de 9 personas, los heridos, la necesaria atención gubernamental en diferentes niveles, que qué bueno que se dio, entendimiento y al menos declarativamente muchas posturas, momentos en los cuales se abaten los filos de la cuestión partidista o electoral, pero no en todo, porque hay otras expresiones que sí han estado buscando pues sacar un provecho político de todo esto. ¿Qué opinas en lo general del tema, Víctor? Mira, creo que hay tres espacios, ¿no? Y me voy a tratar de referir a los tres. Uno de ellos tiene que ver, pues, propiamente con estas declaraciones que me parecen fuera de lugar, que no tienen más que cabida en el resentimiento, en una perspectiva política de lucrar, como lo han hecho con el dolor, ¿no? Es muy lamentable que algunos personajes conocidos en otro momento como pues de veras comprometidos defensores de derechos humanos, ahora lancen este tipo de twitters, ¿no? Creo que eso es una realidad y que en esa realidad también cabe pues el entendimiento que de alguna manera se da en las cuestiones de emergencia, ¿no? Ante este hecho lamentable, la respuesta que se dio tanto en Monterrey como a nivel federal o por parte del gobierno de Nuevo León y del gobierno federal, pues me parece que fue una respuesta de Estado hasta donde tenemos la información, hasta donde hemos dado seguimiento a cómo se atendió a las personas heridas, cómo se ha dado respuesta a esta realidad, ¿no? Creo que eso también resulta por demás interesante, ¿no? Una respuesta de Estado ante una situación de emergencia que además lo hemos visto en anteriores ocasiones. En fin, ahora hay un tema que es delicado de tratar, pero que me parece, bueno, pues es el momento y hay que aprovechar un poco las situaciones para generar reflexión sobre ciertos temas, ¿no? Y estos temas tienen que ver mucho con este carácter de esta democracia que vamos construyendo, ¿no? Con estos elementos, que la palabra es muy gruesa, pero que tienen que ver con el espectáculo de la política, ¿no? Y entonces encontramos esta serie de mítines, de concentraciones, que además, de verdad, ¿quién atrae la atención de esas personas que se reunieron ayer en San Pedro? El discurso de Maínez, la presencia de los candidatos al Senado y a la presidencia municipal o el grupo Bronco. A mí, como reportero, me tocó estar en varios cierres de campaña, tanto en elecciones estatales como federales, y lo que encontramos es este espectáculo que tiene que ver con el acarreo, que tiene que ver con los debates, ¿no? Creo que tenemos que exigir como sociedad nuevas expresiones de este quehacer político, nuevas formas auténticamente de una práctica por parte de los partidos, los candidatos, una mayor participación. Esto lo relaciono con dos eventos. Un evento que se dio aquí en la Ciudad de México el domingo anterior, donde sí, es cierto, gran parte de la llamada Marea Rosa la conforman representando gente de la ciudadanía, ¿no? Pero gran parte, y sobre todo lo pudimos ver, corresponde también a la maquinaria política de los partidos, ¿no? A la maquinaria clientelista que lleva adelante estos eventos.
29 de mayo, el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum. Seguramente un evento igual de masivo, igual un evento en donde habrá una participación importante de ciudadanía, pero en donde también estará esta maquinaria política de los partidos practicando lo que sabemos se llama acarreo, y hay que decirlo con todas las palabras. Cuidado, porque estos eventos ya vimos que pueden generar este tipo de situaciones. Es cierto, la justificación que dan, que bueno, me parece que es una justificación que habrá que plantearse y habrá que llevar adelante la investigación, es que eran vientos atípicos. Es cierto, lo fueron, pero expresa claramente el riesgo que se dan en estos eventos por parte al que exponen a mucha gente. E insisto, de manera ya poco funcional en la construcción de la verdadera democracia, como ocurre con los debates, ¿no? El debate, mira, es una práctica que proviene del norte, en donde ha sido eficaz para montar un espectáculo de la política. Entonces, creo que este evento nos debe llevar también, como dice Guadalupe, a la reflexión del carácter que puede jugar Movimiento Ciudadano y al carácter de la política y el espectáculo. Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe Correa Cabrera, hoy se ha dado a conocer un resolutivo de la Corte Internacional de Justicia en el sentido de que por unanimidad deciden que no procede la solicitud de México de pedir medidas cautelares en el caso del asalto a la Embajada de México en Ecuador. Estas medidas cautelares buscaban darle protección al edificio en sí de la embajada, a sus archivos, y bueno, Ecuador dice que ya desde un momento inicial puso vigilancia y que no corren riesgo esas instalaciones, archivos y demás. El fondo del asunto queda pendiente y hoy mismo se hacen expresiones que reiteran que son inviolables las sedes diplomáticas. Pero, Guadalupe, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece este resolutivo y lo que falta? Es un tema que no se había dado y no tengo realmente cómo poder evaluar esta decisión. A mí me parece desafortunada, sí, porque pues parece ser que la comunidad internacional ya no ha dado un seguimiento a lo que sucedió, que es muy complicado, ¿no? Realmente que se entre a una sede diplomática de la forma en que el gobierno ecuatoriano lo hizo, pues hoy es México, mañana son ellos, ¿no? Y estas medidas cautelares son importantes porque hay que resguardar lo que hay ahí. Estamos hablando de la representación de un país en territorio ecuatoriano, en este caso, y sienta un precedente complicado, ¿no? Ahora cualquiera puede tomar las sedes diplomáticas y puede sacar de ahí a la gente cuando aunque se ha discutido en varias ocasiones si México estaba haciendo bien o mal, independientemente de eso, había una investigación en curso. Y si un país decide dar cobijo, dar refugio a una persona que piensa que es un perseguido político, pues hay que ponerlo todo esto no en duda, sino bueno, vamos a esperar. Es tremendo, ¿no? Que la comunidad internacional haya hecho ya caso omiso y todo el mundo vaya para adelante. Creo que Ecuador debe ser sancionado de una forma contundente. Y bueno, esto me puede hacer ver que hay un apoyo al gobierno de Ecuador en este suceso, ¿no? Pero desafortunadamente, hoy es México, mañana puede ser cualquier otro país y estamos en un momento muy delicado a nivel internacional. Estamos hablando, por ejemplo, de que muere el presidente iraní en un contexto muy complejo en Medio Oriente, más que complejo, ¿no? Un tema pues humanitario más allá de lo que nos hubiéramos imaginado, ¿no? En realidad tenemos que tener muy claro a nivel internacional lo que son las sedes diplomáticas en estos espacios tan complejos, donde cada uno puede decidir que va a arrestar a cierta persona y puede ser un perseguido político. O en los casos de genocidio, como el genocidio en Gaza, pues también
muchos países pueden estar no de acuerdo y estamos hablando de miembros de organizaciones criminales que son vistos de alguna manera en una parte del mundo y no en otra parte del mundo. Entonces sí, me parece muy, muy desafortunado que la comunidad internacional no esté cerrando filas con México en este sentido. Bien, gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema de la Corte Internacional de Justicia en el caso Ecuador-México? Víctor, por favor. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que el juicio continúa, que las acciones emprendidas por la Corte Penal Internacional se mantienen, así como el reclamo internacional ante estos hechos. Ahora, lo que se plantea es retirar o no dar medidas cautelares a la Embajada de México, es decir, no aumentar las condiciones, dicho de manera clara, de vigilancia en la embajada. A mí me parece que es una cuestión enormemente delicada porque el no garantizar estas medidas de protección, de seguridad a la embajada, pues la expone, ¿no? Sobre todo en un contexto de violencia que se da en Ecuador, lamentablemente, en un contexto de violencia que tiene que ver con acciones de crimen organizado, tristemente vinculado a protagonistas de la escena política ecuatoriana. Entonces, en un momento dado, podíamos, ojalá que no sea así, me parece que no será así, pero una hipótesis aventurada podría ser que viéramos otro ataque a la Embajada de México con ánimo de intimidar por parte no de las fuerzas, digamos, regulares de Guatemala, el ejército, la policía, sino que viéramos un ataque del crimen organizado. Insisto, es una hipótesis aventurada y no creo que no ocurrirá. Lo importante y lo que tenemos que destacar es eso. Este proceso de juicio sigue adelante con 3 reclamos fundamentales por parte del gobierno mexicano. La reivindicación del derecho de asilo, que es fundamental en estos momentos, dada la circunstancia que vivimos a nivel mundial, dado el avance de la derecha, dada la presencia de gobiernos claramente autoritarios como el de Milei. En fin, este derecho de asilo me parece un elemento central. Luego lo otro, pues es el que quien actúe, como actúa Ecuador en relación a estos hechos, tiene que ser excluido de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas. Esto me parece fundamental y muy importante. Y luego lo otro, que también tiene un carácter simbólico y que tiene un carácter de convivencia democrática por parte de los países después de lo que ha ocurrido en los últimos años, es una disculpa pública por parte del gobierno de Ecuador. Entonces me parece que esto es lo esencial y lamentablemente sí pone en riesgo a la Embajada de México en Ecuador y a quienes en ella laboran y a los archivos que resguarda el que no se hayan otorgado estas medidas cautelares. Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, se dio a conocer por parte de Salvador Frausto en Milenio una nota que debería haber estremecido al sistema político mexicano, que es aquella reunión en la cual ella invitó a los 3 magistrados electorales que estaban asumiendo el control luego de una especie de golpe de Estado o de riña interna con otra facción en el Tribunal Electoral. Invitó a esa facción ganadora en casa de un ministro de la Corte y ella presidenta de la Corte, y allí estuvo Alito, de quien, según lo que ha publicado Salvador Frausto, la ministra dijo que era su amigo y su gran aliado. Pero ha habido un silencio absoluto en la mayoría de los medios de comunicación convencionales en los que no se le ha dado la atención debida, se ha dejado, sea por a veces esas envidias o celos profesionales de decir no repitas lo que es una nota de otro medio, o eventualmente porque no se le quiere dar la resonancia debida y las repercusiones debidas. Silencio finalmente. Y la propia ministra no ha salido a precisar las cosas. ¿Qué opinas, Guadalupe? A mí esto me parece que debería ser un escándalo nacional. Un escándalo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque también la oposición pues, argumenta, ¿no? Autoritarismo, argumenta que corrupción, argumenta una serie de cuestiones, ¿no? Y estamos hablando de la propuesta
de reforma al Poder Judicial, que a mí me parece una propuesta muy importante, porque lo que estamos viendo es que la oposición está utilizando al Poder Judicial de diferentes maneras, tanto en este caso estamos viendo al Poder Judicial vinculado a la autoridad electoral y cuestiones electorales para poder seguir ellos teniendo relevancia, pero no una relevancia que tiene que ver con la democracia o con las decisiones de las mayorías en el país, sino realmente pues torcer los procesos, y vemos que no solamente estamos hablando del tema de la presidenta de la Corte y su amistad con Alito Moreno, que es uno de los líderes de la oposición, que eso me parece completamente espeluznante, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está reuniéndose y no hay una neutralidad por parte de la principal cabeza de la Suprema Corte, de la cabeza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿cómo se van a tomar las decisiones? Las decisiones políticas, más bien, va a ser una decisión política, no una decisión que va a avanzar los temas de justicia. En México no va a haber justicia. Creo que esto que pasa nos abona un poco más a la necesidad del plan C. Y en este sentido, no estoy hablando del plan C como una persona que está a favor de una fuerza política, sino de una ciudadana de origen y nacionalidad mexicana que quiere ver que se haga justicia en el país. Y que veo que la necesidad de una reforma al Poder Judicial es muy importante, es necesaria. Y más allá, porque ahora estamos viendo todavía que está habiendo una especie de mafia, que está habiendo una especie de conspiración aquí, pareciera ser, con la cabeza del Poder Judicial y los liderazgos de la oposición. Entonces, no se trata de justicia, se trata de mantener el poder, se trata de bloquear los procesos de justicia. Vemos cómo han sido los jueces y bueno, las decisiones de la Suprema Corte que sean buenas para México, con una cabeza así, va a ser tremendo. ¿Por qué? Porque hay decisiones que se deben tomar con respecto a nuestra soberanía, a los recursos naturales. Por ejemplo, pienso en el caso en años pasados de la reforma, la contrarreforma energética, la reforma al sector eléctrico. ¿Cómo van a ser esas decisiones? Porque todo lo que quiera la oposición es decirle que no al avance del proyecto de país, que muchas veces podrían estar de acuerdo, pero es todo decir que no a lo que se decida pues por las mayorías, ¿no? Que pues las mayorías han decidido pues de alguna forma vincularse más a una cierta fuerza política. Me parece tremendo que los medios de comunicación no hayan querido presentar esto y no realmente presenten tampoco información y su descontento, porque estamos hablando de una democracia, estamos hablando aquí de una conspiración en uno de los poderes importantes en el país, ¿no? Que es el Poder Judicial. Bien, gracias Guadalupe Correa Cabrera. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas tanto de la cena en sí y sus consecuencias, del silencio en muchos medios y de que no haya ese estremecimiento en las estructuras institucionales, como si los estuviera apostando a dejar pasar el tiempo y que otro escándalo haga olvidar este hecho que me parece trascendente? Víctor. Bueno, lo primero es que hay que decir, y ya lo mencionabas tú, Julio, hay una enorme mezquindad, lamentablemente, ¿no? En el gremio, así como existe también en ocasiones solidaridad, acompañamiento, en donde realmente somos compañeros, ¿no? Yo agradezco mucho, por ejemplo, los apoyos a lo largo de décadas de trabajo, cuando me tocaba viajar por el país, de muchos colegas que me tendieron la mano, que me ayudaron, que me ubicaron, pero hay a nivel sobre todo de los directivos, de los medios, de los funcionarios, de los medios, ¿no? Jefes de información para arriba, mucha mezquindad. Y esto es una realidad. Ahora vamos al tema central, ¿no? El tema central me parece que hay que mencionar en qué instancia se da este acuerdo, esta complicidad, pues es ni más ni menos que en el Tribunal Electoral de la Federación, de cara a una elección por demás importante, trascendente históricamente. Entonces, pues es muy obvio que se tienden puentes y de hecho la propia ministra, de acuerdo a lo documentado por Salvador Fraustro,
pues la propia ministra habla de que se buscaba limar asperezas por parte de estos tres integrantes del Tribunal Superior de Justicia, luego de la salida de Reyes Mondragón, quien además pues tiene un antecedente y una historia muy vinculada a sectores conservadores dentro del Poder Judicial y dentro pues del escenario nacional. Entonces, pues creo que ese limar asperezas, pues es tejer, es establecer alianzas, ¿no? Y creo, por otra parte, que pues lamentablemente en México ocurre como ocurrió en Colombia hace algunos años, ¿no? Pues un escándalo tras otro, tienden a generar un enorme ruido mediático, donde no damos una dimensión a las cosas y no ubicamos, sobre todo esto es importante, en qué contexto se dan. En este contexto de cara a un proceso electoral donde la oposición está buscando generar descontento social, donde desde ahora está planteando la posibilidad de incluso anular algunas de las casillas, el tema de la inseguridad, en fin, con este acuerdo con el Tribunal Electoral Federal. Y el otro contexto, el otro elemento, pues es la disputa que existe en el Poder Judicial de cara a su necesaria transformación. Y obviamente, como lo he dicho en otras ocasiones, pues se suman las huestes del Poder Judicial, de lo más corrupto de ese Poder Judicial, a la ministra Norma Piña y a los posibles acuerdos que esta ministra tiene con personajes como Alejandro Moreno y como el propio Santiago Krill, que también estaba invitado a esa cena y no asistió. Así es. Así es. Gracias, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, el presidente de la República retomó hoy señalamientos que ya ha hecho en relación con las acusaciones planteadas en el más reciente libro de Anabel Hernández, en el cual se habla de una serie de, al menos en la narrativa, de entregas de dinero personalmente al propio López Obrador, en fin, y el presidente ha sido duro, dice, es la reina de la ficción, no hay ninguna prueba, es una desvergüenza, y dice el presidente, una prueba, dice, porque una prueba que hubiera, yo ya no podría seguir aquí como presidente de la República. ¿Qué opinas, Guadalupe? Yo creo que el presidente tiene razón y se ha visto muy bien en este sentido porque verdaderamente he dado seguimiento al tema de Anabel Hernández, a las declaraciones, a una revisión muy rápida de su libro porque no tengo ni siquiera la paciencia de ir sobre todas estas acusaciones basadas en diferentes materiales que no pueden sustentar una acusación en el sentido que ella le quiere dar. Es realmente una falta de respeto al periodismo en lo que está haciendo Anabel Hernández y está poniendo al país en jaque. Creo que más allá de que tú estés acusando a alguien y eso que tenemos que limar asperezas entre particulares, en este sentido estamos hablando del país, porque la visión a la que está abonando estas ficciones, estas historietas sin pruebas, como bien dice el presidente de Anabel Hernández, pues están poniendo al país en jaque. ¿Por qué? Porque la presión va a ir cada vez más fuerte contra México. Si gana las elecciones Donald Trump, se nos va a venir esta cuestión muy complicada. El trumpismo aparece con una narrativa que lo hemos platicado en otras ocasiones, donde la crisis del fentanilo, su crisis de drogadicción, los más de 100,000 personas al año en estos últimos años que han muerto por adicción a las drogas, que es un número espeluznante, ¿no? Es como lo que está sucediendo en México, pero porque el tema de adicciones, están culpando a los carteles mexicanos, tienen una narrativa y tienen opciones para enviar a las fuerzas del orden estadounidense, incluyendo al ejército de los Estados Unidos de territorio mexicano. Y Trump está jugando con eso y lo hizo cuando fue presidente. Si vuelve a ser presidente, dependiendo los resultados de noviembre de este año, va a seguir con eso, porque él llega en el año 2017 a gobernar Estados Unidos y
a los pocos días habla de los bad hombres. Realmente está abonando Anabel Hernández a esta retórica y lo hace sin pruebas, está diciendo que estamos hablando de un narcopresidente y que hay una narcocandidata, donde ya se le va a adscribir a Claudia Sheinbaum esta relación supuesta en la cual Latinos, con recuerdo este programa donde la paran supuestamente miembros de la delincuencia organizada, y esto porque yo tengo mucho acercamiento con los medios de Estados Unidos, porque también vivo en ese país, están todo el tiempo recordándonos este tipo de cuestiones, ¿no? La cobertura de Anabel Hernández, este evento de Claudia Sheinbaum encontrándose con miembros de la delincuencia organizada, como si México fuera un narcoestado, las implicaciones a nivel Estado, a nivel de país, de nuestra soberanía, de muchísimas cosas son muy importantes. Si hubiera pruebas, de verdad, que se presenten. Y el hecho de que el presidente en la mañanera le reclame a Anabel Hernández por estos libros, creo que él está en todo su derecho. También estaría en todo su derecho por las cuestiones que esto causa, de la visión, de la pérdida de prestigio, de muchas cosas, pues una demanda judicial. No sé, mucha gente dice, ay, ¿por qué no la demanda judicialmente? ¿Por qué? Porque es un presidente, es una figura pública, y también cuando las figuras públicas las figuras públicas son tratadas de distinta manera en el sistema judicial. Pero creo que en este caso le doy la razón al presidente por el seguimiento de estas declaraciones, esta pésima investigación periodística que no se puede llamar periodismo, sino más bien propaganda. No sé si está alguien detrás, no sé si es ella por su afán de continuar siendo relevante, pero realmente es penoso y debemos de manifestarnos en contra, porque esto no solamente es contra Andrés Manuel López Obrador, sino es contra México, y esto es muy delicado. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, el mismo tema respecto a lo que ha dicho el presidente López Obrador en la mañanera, respecto a este tema de este libro anabélico. Víctor Ronquillo, por favor. Bueno, mira, creo que, como lo he dicho en otras ocasiones, nosotros elegimos los temas de nuestro trabajo y lo hacemos con una clara subjetividad y con un claro sentido de nuestro ser, de lo que somos, ¿no? Y también elegimos nuestras fuentes de información. Y ahí sí, en algunas ocasiones, pues con ciertas intenciones no muy claras, ¿no? Y bueno, yo voy a citar a la propia Anabel, diciendo en la página 17 de su libro de dónde provienen las fuentes de información que ella utiliza para armar esta acusación y este libro de más de 300 páginas, ¿no? Dice, es una investigación para entonces secreta, había descubierto el financiamiento de la Corte del cartel de Sinaloa a la campaña de López Obrador en 2006. Conocí los primeros detalles de lo que había ocurrido, ni más ni menos que en las instalaciones del Departamento de Justicia en Nueva York. Y luego más adelante en la página 219, pues ella habla claramente de los documentos que utilizó. Utilicé documentos judiciales, documentos internos de la investigación realizada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Agencia de Administración para el Control de Drogas, la DEA, en 2010 y 2011, sobre el financiamiento de la campaña. Hay que destacar que esta investigación ya fue descartada por la DEA, ¿no? Y luego sobre las posibles fuentes de información, las fuentes de información vivas, los testigos, esta supuesta investigación documental que no se hace poniendo la grabadora frente a las personas. Ese es un recurso, uno de muchos otros, de mucho trabajo, ¿no? Y bueno, ella dice que habló con 20 personas claves en diversos perfiles. No queda claro si fueron 20 nada más o estos 20 pertenecen a estos perfiles claves. Hay un problema ahí de sintaxis, pero bueno, y líneas más adelante habla de que pues habló con miembros del cartel de Sinaloa, algunos en prisión, mientras que la gran mayoría ya han cumplido una condena o se han entregado a la justicia de Estados Unidos, convirtiéndose en testigos colaboradores del Departamento de Justicia en ese país en diversas investigaciones y casos, ¿no?
Entonces, bueno, creo que esto nos deja ver lo otro. Sobre el tema de la heredera al que aludió Xóchitl Gálvez en el debate, hay que mencionar lo siguiente, ¿no? Ella parte de una reunión que se lleva a cabo en un restaurante de un hotel de la Ciudad de México, del sur de la Ciudad de México, en donde le cuentan que a partir de que José Ángel Zazueta Rivera, que ella menciona, de acuerdo a expedientes de la DEA, a un caso que se le formula en Italia, es una persona muy vinculada al mayor Zambada. Recuerda este asunto de que se le pagaban, ella, Claudia, a de quien hablaban, decía que se le exigía la mitad del cargamento. Déjame nada más un último dato, Julio, por favor, porque es muy importante. Y este dato tiene que ver con lo que ocurrió en pleno juicio contra García Luna, cuando el abogado de García Luna le pide a Juan Reinaldo García Zambada que le pregunta si le fue entregado o si él le entregó $7 millones a Andrés Manuel López Obrador para la campaña del 2006. Algo que, pues obviamente, Andrés Manuel López Obrador ha negado, y también estableció el principio de una posible acusación a este personaje, ¿no? Entonces, bueno, pues queda claro, pues, ¿no? Queda claro cuáles son las fuentes, cuál es el argumento y cuál es la intención de este libro. Bien, Víctor. Bueno, pues nos queda minutito y medio para cada quien. Comentario final, por favor, Guadalupe Correa. Muchas gracias, Julio. Pues no, quisiera también hablar un poco repetirla para aclarar la cuestión de Ecuador. En ningún momento pienso que esto ya terminó. Lo que digo es que yo veo que la comunidad internacional y los comentarios al respecto de lo que pasó en Ecuador no son tan fuertes como a mí me gustaría escuchar. Hay un problema muy grande porque siguen manejándose en los medios de comunicación a nivel Latinoamérica esta supuesta vinculación de las organizaciones de narcotráfico que están vinculados con estos eventos, los eventos de violencia en Ecuador. Y bueno, esta última problemática, ¿no? Entre México y Ecuador se manifiesta una y otra vez el papel tan crucial que supuestamente tienen el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación en el narcotráfico a nivel hemisférico. Y esto también sigue abonando a una narrativa que no necesariamente se ha comprobado. ¿Quién es el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Quién lo dirigen? ¿Qué es el cártel cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Qué es el cártel de Sinaloa y quién lo dirige? ¿Y qué tanta presencia o tanta fuerza tiene en lo que se refiere al narcotráfico a nivel hemisférico? Realmente estamos hablando de que los mexicanos y que las organizaciones criminales mexicanas tienen tanta influencia en Estados Unidos y en América Latina, o estamos hablando más bien de organizaciones criminales de narcotráfico que van operando por redes y que tienen sus propios espacios de control territorial. Yo más bien los he visto así por lo que he estudiado, pero la narrativa apunta a que México es el narcoestado y que las organizaciones del narcotráfico están fuera de control y que hay que tomar para Estados Unidos, porque lo estoy leyendo desde Estados Unidos, que hay que tomar acciones muy importantes para poder hacer frente a este tipo de flagelos, ¿no? Que pues no estamos tampoco muy conscientes, pero todo lo de Anabel Hernández, el caso, o sea, la cobertura de Anabel Hernández y alguna cobertura de medios de comunicación y ahorita en la elección también, ¿no? Narcocandidato, realmente están haciendo mucho daño al país y nos están dejando de una situación muy frágil en vísperas de las elecciones de noviembre de Estados Unidos en el 2024. Gracias, Guadalupe. Minutito y medio, Víctor Ronquillo, por favor, para cerrar. Bueno, lo primero es que este libro abona sin duda a esa narrativa, ¿no? Una narrativa en extremo peligrosa, en donde se plantea por parte de sectores conservadores en Estados Unidos que los causantes de la crisis del consumo de fentanilo son los narcotraficantes mexicanos y por tanto hay que establecer medidas como si se tratara de terroristas. O sea, eso es uno. Y luego lo otro
pues también abona este libro a esta posición que ha mantenido el conservadurismo de poner en tela de duda los posibles resultados electorales y cuestionar al gobierno de López Obrador con un tema enormemente sensible, que es una posible alianza contra el narcotráfico. Y bueno, yo no hago mucha autopromoción, pero sí quiero cerrar el comentario invitándolos hoy a las 10 de la noche en el Canal 21, en Capital 21, vamos a presentar un programa sobre la mafia política, sobre el cártel inmobiliario. Pero lo interesante aquí es que vamos a escuchar las voces de los vecinos, ¿no? Claro. De cómo operó este cártel y cómo fue afectando a, pues eso, a los vecinos de la Benito Juárez. Bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias, Guadalupe. Gracias por esta ocasión. Buenas tardes, Víctor Ronquillo. Gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.